Así que ahora, bueno, le doy la palabra a la doctora Gladys Adamson para que pueda empezar su exposición. Yo también estoy como muy abierta, muy interesada en esta mesa, digamos, en este intercambio. A mí lo que me interesa, digamos, es esta cuestión de lo que la pandemia devela. No, o sea, lo que devela como problemática, no porque no estuviera antes, vuelve mucho más visible, lo pone en blanco sobre negro, y eh, lo vuelve como muy evidente. Eh, lo que me interesa es poder pensar el futuro, o sea, hay algo mío que se revela frente a la idea de que todo este esfuerzo y todo este sufrimiento de la cuarentena, de los muertos, de la angustia, de la incertidumbre, sea en vano. O sea, me revela la idea de que el mundo vuelva a ser lo mismo. O sea, que todo esto no produzca un aprendizaje para tener un mundo mejor. Yo sé que no es cualquier tipo de aprendizaje el que tenemos que hacer. O sea, aprender de la pandemia implica cambiar una cosmovisión. No es cualquier aprendizaje, no es tener más información, es aprender, cambiar la cosmovisión, ampliar nuestra sensibilidad hacia nuevas áreas del planeta, del mundo, cambiar la forma de hacer y por lo tanto un cambio en la subjetividad importante. Lo primero que querría plantear como algo que la pandemia devela, por lo menos para los argentinos, o sea, yo no puedo evitar hablar desde Latinoamérica y voy a hablar para los argentinos fundamentalmente. Entonces, lo primero que quiero, que me parece que la pandemia devela, es el carácter mortífero del neoliberalismo. Nosotros tuvimos 4 años de gobierno neoliberal que produjo muertes por goteo. Pasaron a lo mejor desapercibidas porque estaba en la mortalidad infantil o estaba en la muerte de los viejos que habían quedado sin los remedios gratuitos que recibían, sin sus habituales servicios de salud. Morían en sus casas, morían en sus camas, morían de a uno. Pero era una muerte. Pero, y no solamente eso, o sea, dejaron a la Argentina como tierra arrasada. Fueron 4 años, pero en esos 4 años dejaron 66.000 millones de dólares de deuda, produjeron un industricidio, 25.000 industrias cerraron, 135.000 personas quedaron desocupadas, desmantelaron los servicios de salud, y digamos, poner en evidencia el carácter mortífero, yo preguntaría a los argentinos qué hubiera pasado si en diciembre del año pasado no hubiera triunfado un gobierno diferente. Si tendríamos en este momento otra vez 4 años más de un gobierno neoliberal. Estaríamos como Brasil, estaríamos como Chile, estaríamos como Ecuador, enterrando miles y miles y miles de muertos. Entonces, me parece que el carácter mortífero del neoliberalismo para los argentinos es, pero de una evidencia pasmaria. Eh, con lo cual, nosotros, después de la dictadura y después del genocidio de los años 70 hasta los 80, donde tuvimos 30.000 muertos y desaparecidos, decretamos el nunca más la violencia, el nunca más una dictadura militar, el nunca más un genocidio y muertes por políticas, por razones políticas. Y lo hemos subido. Las movilizaciones populares, las movilizaciones por reclamos, son movilizaciones pacíficas, son movilizaciones alegres, tienen música, tambores, bailes, abrazos, saltos, pero son pacíficas. O sea que ese nunca más
de la violencia y el genocidio dejó una marca. Entonces yo espero que esta pandemia produzca nunca más un gobierno neoliberal en la Argentina. Nunca más un gobierno como el que tuvimos estos 4 años, que nos dejó tierra arrasada en todo sentido, desmantelando los servicios de salud, produciendo nuevos pobres. La clase media quedó como una clase pobre, como una clase popular. Entonces, yo espero que seamos capaces de realizar las movilizaciones necesarias para defender lo que son nuestros derechos soberanos, económicos, civiles, y que podamos establecer este nunca más. Necesitamos un sistema de salud fortalecido, fuerte. Porque no sabemos si esta es la última pandemia que vamos a tener, no sabemos si esta es la última mutación de un virus, y esto se suma a otro problema, que es en la Argentina, en el norte de la Argentina, se está talando árboles de selvas originarias, se están deforestando bosques originarios y se están implantando agronegocios. Entonces, lo que dicen los biólogos, lo que alertan los biólogos, es que esta deforestación rompe el equilibrio ecológico, por lo cual se produce una extraña mezcla entre los animales silvestres, los animales salvajes y los animales domésticos y las personas. Y esto favorece la aparición de nuevos virus o la mutación de virus ya existentes. Entonces, vamos a dejar que siga esta devastación de nuestros bosques y de nuestras selvas originarias. También me resulta imposible de pensar que lo permitamos. El capitalismo financiero es lo que ha empobrecido a nuestros países. También la pandemia es una prueba que el capitalismo financiero no produce nada. O sea, el capitalismo financiero lo único que sabe es extraer. La industria produce y el capitalismo financiero extrae esta riqueza de servicios sociales, del Estado, de lo que produce la industria, y lo invierte en las bolsas, en los bancos, o sea, en lo que son las cuevas, digamos, del capitalismo financiero. Desde el año 71 hay una tasa Tobin, que la creó un senador de Estados Unidos, tasa Tobin, que es el 0,5% de impuesto a la transacción financiera. Lo que se planteaba en ese momento era que se podía acabar el hambre en el mundo con esa tasa, con ese impuesto. Entonces, dada esta situación, y estoy hablando acá a nivel mundial, o por lo menos del mundo occidental, se va a tomar la decisión política de aplicar esa tasa Tobin, por fin, porque lo único que falta es la decisión política para hacerla, y una decisión en conjunto. Sabemos que el gobierno argentino actual va a regular el capital financiero. Y no es porque sea un gobierno revolucionario, es un capitalismo distributivo. O sea, nuestro gobierno actual es de un capitalismo distributivo, nada más. La derecha dice que son comunistas, pero no es así. Es simplemente capital distributivo lo que tenemos, pero tenemos que defenderlo porque es lo único que tenemos en contra del neoliberalismo y el capital financiero. Otra cosa que quería llamar la atención es el hecho de que en estos 85 días de cuarentena que tiene la Argentina, no hubo un solo muerto por accidente de tránsito. Y nuestra estadística era 18 muertos por día. O sea que en 85 días de cuarentena, 1.530 argentinos se salvaron de morir por la pausa que implicó la cuarentena. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a seguir viviendo
con el acelere, la rapidez, el vértigo, ¿no? De producir, a riesgo de la propia vida, porque vamos a volver. O sea, si ese acelere vuelve, vamos a volver a los 18 muertos por día por accidentes de tránsito en la Argentina. Habría muchísimas otras cosas. No voy a tener tiempo, pero tenemos deuda con los femicidios. Hay una muerte de una mujer por femicidio cada 25 horas en Argentina. En lo que va del año, cada 25 horas muere una mujer en manos de su pareja, de su marido, de su ex marido, de su ex pareja. Entonces, hemos logrado que se pusiera el femicidio dentro del Código Penal. El Código Penal condena con cadena perpetua al femicidio, al femicida, pero no hemos parado los femicidios. Entonces, es urgente, inclusive se ha incrementado con la cuarentena, con el encierro. Entonces, es urgente que pulamos y que tengamos protocolos efectivos, porque muchos femicidios se hicieron después de 5 o 6 denuncias a la policía. Entonces son muertes anunciadas, son muertes que ya se sabe que van a ocurrir. Bueno, para terminar, le tengo miedo a los ricos, le tengo miedo ¿no? al capital económico que no tiene escrúpulos, no tiene límites, es de una voracidad. Tengo miedo que tecnifiquen sus fábricas con máquinas inteligentes de la cuarta revolución industrial y que después no necesiten personas para manejar sus fábricas. En este momento todavía hay una dependencia de las personas, pero esta pandemia los puede hacer acelerar la tecnología, cosa que sería absolutamente nefasto. Tengo esperanzas en las movilizaciones. La Argentina es un país que se moviliza. Tengo esperanzas de las movilizaciones populares, de la clase media, de los movimientos sociales. Pero tengo también mis temores. Ahora, para terminar, aún en mis temores, no dejo de esperar y de recordar que luego de la peste negra, en 1350 en Europa, vino el 400 en Italia, el Renacimiento.